vez pasada, pero ¿por qué no se logró prever? O sea, ¿qué está pasando con la SUGEF que no se logró prever lo que pasó con el préstamo o anunciar o tomar las medidas más bien, no solo con el préstamo del cemento chino, con el otro préstamo del caso, el de la hidroeléctrica, estoy olvidando, Aguasarcas y otros más que han salido? Ha quedado debiendo, decía Otón Solís la vez pasada aquí, la SUGEF y el CONACYF. ¿Cómo recibe usted estas críticas? Buenos días, don Javier Cascante. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay una confusión clara en cuál es el rol de la superintendencia. La superintendencia no puede ni debe aprobar créditos previamente de ninguna entidad bancaria. El rol de un supervisor es supervisar a las entidades bancarias, es establecer marcos regulatorios y es una labor que realiza la SUGEF a posteriori, en donde usted puede darse cuenta si la ejecución en materia de otorgamiento, en materia de seguimiento, en materia de recuperación de un crédito, se hizo bien o mal. De hecho, desde hace muchísimos años, y no es una cosa solamente de este país, en todos los países que yo conozco tienen reguladores financieros, las regulaciones financieras en esta materia funcionan de la misma manera que en Costa Rica. Cuando un crédito se empieza a deteriorar, a los bancos se les pide que hagan estimaciones, que las reflejen en sus balances, sus estados de resultados, y cuando se detectan problemas de índole de gobierno corporativo, pues es solamente a posteriori la única forma de saberlo, a priori es muy difícil saberlo. Entonces, la SUGEF hizo su trabajo, o ha hecho su trabajo de la manera más oportuna que ha podido, ¿verdad? Obviamente uno no desea que los bancos nunca tengan problemas de créditos malos, pero siempre hay moras, siempre hay gente que se atrasa y nosotros hemos hecho las decisiones que hemos tenido que tomar. Hemos puesto… Esas son las preguntas que, digamos, la gente se hace, Javier Cascante, superintendente. ¿Cuáles son las acciones que tenían que tomarse en el caso, digamos, del préstamo de Casablanca, el préstamo de Jamber, el préstamo del cemento chino, el préstamo de Copelesca, ya ahora sí lo tengo? ¿Cuáles son las acciones que ejerció la SUGEF en estos casos específicamente? Bueno, sobre todo porque, digamos, no se dieron las alertas de que se estaban otorgando préstamos en condiciones que no tienen los costarricenses, por ejemplo. Una información reciente revelaba, un informe de auditoría interna del Banco de Costa Rica revelaba que el señor Mario Barrenechea no asistía a las sesiones del comité de crédito, por ejemplo, el gerente del Banco de Costa Rica. Entonces, la gente se pregunta, ¿cuáles fueron las acciones que son a posteriori? Bueno, no pueden ser a priori, es decir, antes, pero entonces, ¿qué a posteriori hizo la SUGEF sobre estos préstamos tan grandes, tan grandes? Estamos hablando de cifras que superan los 30 millones de dólares, para no poner en riesgo a la banca, que hoy está en una situación morosa, algunos de ellos. Bueno, cuando un crédito se pone o se atrasa, una legislación del año… ¿Qué hace allí la SUGEF? Ahí es muy automático el proceso. Simplemente conforme un deudor o una operación crediticia se atrasa, el banco tiene que reconocer un rubro que nosotros llamamos estimaciones o provisiones en su estado de resultados. Y cuando estas situaciones se presentan, le corresponde a la entidad financiera tomar medidas correctivas en cuanto a esos procesos de crédito. Nosotros en estos temas son varios los informes donde mencionamos aspectos relacionados con temas de gobernanza corporativa a los bancos y que se apliquen medidas de esa naturaleza. Entonces, eso no es público, ¿verdad? Lo mencionaba yo en la última visita que tuve acá. Son cosas que por naturaleza legal se mantienen bajo la confidencialidad de lo que establece la ley. Pero ustedes hacen una alerta, es decir, las entidades bancarias, tanto Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Bancredo, donde hubo situaciones anómalas, ¿ustedes hicieron una advertencia? Claro, o sea… ¿Cuándo la hicieron? Perdón. En el momento en que los créditos empezaron a deteriorar, efectivamente… ¿Este año? Bueno, cuando ocurrió, es que algunos créditos son del año pasado también. Pasado, correcto. Entonces, ahí en esos momentos, ¿verdad? Porque automáticamente se refleja en los estados de resultados de los bancos el mes siguiente, conforme la morosidad se materializa, es donde las entidades tienen que tomar las decisiones
para corregir sus prácticas. ¿En qué consiste esa alerta? ¿Qué dicen de ustedes? llamadas de atención, ¿verdad? Solicitud de planes correctivos, ¿verdad? Modificaciones a las prácticas de ¿cómo se llama?, de otorgamiento y de seguimiento de los créditos, y además cuáles mecanismos está tomando la entidad para evitar a la hora de otorgar nuevas operaciones crediticias que eso vuelva a ocurrir. Don Javier, ¿por qué cuando los créditos son tan altos, por qué no entra la superintendencia a priori? ¿Por qué a posteriori? ¿Por qué no puede hacer el control antes para que no suceda los problemas que hubo, por ejemplo, con Sinosem, las garantías, por ejemplo, que son perecederas en el caso del cemento chino? Sí, lo que pasa es que el rol del supervisor no es de otorgar créditos, ¿verdad? Caemos en una intervención a priori del supervisor. Lo que podemos caer es en que el banco simplemente descanse la responsabilidad del otorgamiento del crédito en el supervisor, cosa que no es su rol. Para eso está el banco. El banco tiene que tener la infraestructura operativa para analizar correctamente los créditos, para tomar las decisiones adecuadas en el momento de otorgamiento, pero adicionalmente no es solamente el tema del otorgamiento, es el tema del seguimiento. O sea, todo el mundo puede presentar todos los documentos y cumplir con todos los requisitos para un crédito, ¿verdad? Pero posterior a que se otorga el crédito o los desembolsos se van dando, el banco también tiene una responsabilidad en materia de seguimiento de esas operaciones, ¿verdad? Porque el interés del banco es que se recuperen esos créditos. La superintendencia no puede, digamos, a priori meterse en eso. Eso es el rol del banco, para eso están los bancos. En el caso de los créditos de Sinosem, del cemento chino, de Jamber, de Copelesca y de Casablanca, ¿hubo advertencias de la SUGEF? ¿Advertencias de qué tipo? Disculpe. En el sentido, posteriormente. Bueno, en general, con todas las entidades financieras, porque no me puedo referir a situaciones puntuales de los créditos, en general, nosotros hacemos estudios de cartera y a las entidades financieras, cuando efectivamente se muestra deterioro en su cartera crediticia, se le envían informes a la gerencia, a la junta directiva, ¿verdad? Precisamente ya sea para que haga recalificaciones del crédito, para que refleje la situación real, como también para que corrija los procesos o las actividades que pudieron haber fallado. ¿Y sobre el riesgo de estos mismos Por supuesto créditos? que sí, por supuesto que sí, ¿verdad? De hecho, los informes a las entidades financieras son frecuentes, esa es la labor del supervisor. Entonces, es una labor de cuando vemos que hay deterioros, cuando vemos que las cosas están haciendo bien, y para eso está el supervisor financiero. Mucha gente no entiende por qué no los conocemos. Digamos, hoy muchos costarricenses dirían, queremos conocer esos informes de la SUGEF donde hubo esas advertencias a posteriori, donde se señalaban. ¿Por qué no los podemos conocer? Porque hay un artículo en la ley orgánica del Banco Central, el artículo 132, que dice que la información relativa a las operaciones y a las entidades que se supervisan son confidenciales y además es delito penal hacerlos públicos. Decía don Ewald Acuña recientemente, quien fue el fiscal, el juez de instrucción, en su momento era fiscal del caso del Banco Anglo, que se estira mucho el tema del secreto bancario, que se le estira mucho la tela y que es decir, que el secreto bancario es para nuestras cuentas y para específicamente nuestros, créditos, pero no necesariamente cuando hay una situación de este tipo entra el secreto bancario, que esa tela cobija demasiado. ¿Comparte usted esa visión? Es decir, ¿por qué se podría alegar que no necesariamente en este caso, que se puso en juego, digamos, dineros públicos, entraría el secreto bancario? Bueno, primero yo aclaro que yo no soy abogado, ¿verdad? Y respeto mucho a don Ewald, entonces no tengo criterio jurídico, pero de la simple lectura de los artículos 132, 133 de la ley orgánica, ahí no hay margen de interpretación diferente a la que creo he mencionado. O sea, ahí dice clarísimo que es prohibido y que es un delito penal. Y, o sea, ante eso no hay excepción alguna cuando uno lee esos artículos de la ley, y por lo tanto el supervisor se siente de alguna manera obligado a cumplir con eso. Pero sí se lo advirtió, digamos, a esos bancos. ¿Qué respuesta dieron esos bancos? Los bancos, cuando se piden ese tipo de situaciones, presentan planes correctivos.
¿verdad? Pero en estos casos, don Javier Cascante no se presenta, es decir, ¿presentaron los planes correctivos? Sí, claro, o sea, digamos, lo que pasa es que cuando una situación entra en mora, ya no hay mucho que corregir, ¿verdad? Más que lo que viene hacia adelante, ¿verdad? Lo que los bancos generalmente, cuando un crédito se pone, digamos, deteriorado, lo que plantean es decisiones de carácter administrativo, de carácter interno, de cómo van a mejorar la gestión crediticia hacia el futuro y adicionalmente qué medidas van a tener para recuperar la operación de crédito que se deterioró. En algunos casos los créditos tienen garantías colaterales, por ejemplo, alguien pide un crédito y puso de garantía maquinaria, puso de garantía propiedades, puso de garantía algunos bienes. Bueno, entonces ahí hay que esperar que el banco pueda recuperar esos bienes, que el banco primero se los adjudique, los pueda recuperar y eso lleva tiempo. En algunos otros casos, cuando son operaciones que no tienen garantía, ¿verdad?, que no tienen colateral, pues el reflejo lo vemos en los estados de resultados y en las utilidades del banco como tales y bueno, y en una revisión probable de las políticas de crédito del mismo banco. Igual, ¿verdad?, esos son documentos que la cotidianidad de la SUGEF está ahí, ¿verdad?, y lo vemos nosotros, es nuestro trabajo permanente con las entidades que supervisamos en su mayoría. Decían también, había una crítica a las juntas directivas por parte de don Víctor, no recuerdo exactamente, don Víctor Ramírez, director del Banco Nacional. Es director del Banco Nacional, que se manejaban estas juntas directivas muchísimas veces como si los miembros fueran los dueños del banco. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Realmente se están manejando de esta forma? ¿No se tienen los cuidados necesarios para el otorgamiento, por ejemplo, de estos créditos, por ejemplo, el nombramiento del gerente, que es quien sí tiene que velar por el otorgamiento de estos créditos, porque sabemos que las juntas directivas no los otorgan? Bueno, lo conversábamos en alguna oportunidad también. Sí creemos nosotros que las sillas de las juntas directivas, de las altas gerencias de las entidades financieras, son sillas para gente especial, ¿verdad? Para gente que tiene que tener ciertas cualidades, cierta idoneidad, y me parece a mí que hay oportunidades de mejora en Costa Rica para eso. ¿A qué me refiero con eso? Un director bancario tiene que ser una persona independiente, o sea, y cuando me refiero a eso, tomando en cuenta de que los bancos públicos, ¿verdad?, la propiedad la ejerce el accionista, lo ejerce el Consejo de Gobierno, las personas que tienen que estar sentadas en una junta directiva, cuando ya están en la junta directiva, son directores bancarios, no son representantes políticos. Y por lo tanto, las decisiones que tienen que tomar tienen que ir en función del banco y por lo tanto de los depositantes y ahorrantes que están detrás de ese banco. Entonces, esa es una de las primeras cualidades. Segunda cualidad, el director bancario tiene que tener tiempo para dedicarle, ¿verdad?, al banco, porque las actividades bancarias, las actividades financieras son muy complejas, no son actividades sencillas y por lo tanto, si no se tiene el tiempo para estudiar, para involucrarse, para saber qué es lo que está pasando ahí, pueden haber problemas. Tercero, tiene que tener conocimientos de lo que es la materia financiera. No me refiero necesariamente a títulos de doctorado y postdoctorado y cosas de ese tipo, me refiero a que tiene que saber cómo funciona un banco, cómo funciona la intermediación financiera. Entonces, yo comparto eso, o sea, yo creo que efectivamente sí se requiere, ¿verdad?, que tanto de las personas que llegan ahí como el funcionamiento de las juntas directivas, eso tiene que ¿cómo se llama?, funcionar como una entidad técnica, no como una entidad de un resorte político. Bueno, y yo le iba a hacer un comentario después que hizo Víctor Ramírez en el sentido de que de nada sirve tener un montón de títulos y mucho conocimiento bancario si la persona no sabe decir no. Es decir, sí, claro. ¿verdad? Así o sea, es. Y que tampoco se requiere tanta especialización en esa junta. Lo que se requiere tiene que tener conocimiento. Lo que se requiere es, exacto, que sea probada la persona. Sí, y conocimientos. Algo tiene que saber, pero no es una cuestión de títulos académicos. Pero, don Javier, don Javier Cascante, superintendente, en aras del trabajo y la investigación que se está haciendo, ¿la SUGEF facilitaría a la comisión o facilitaría las recomendaciones que ustedes hicieron, las advertencias que ustedes hicieron en torno a los distintos préstamos? Es información confidencial, ¿verdad? Vuelvo a reiterar. Pero en la generalidad, nosotros cuando estuvimos en la comisión y cuando hemos hablado con los señores diputados, les manifestamos, incluso en la comparecencia yo les dejé un proyecto de ley sobre temas de idoneidad para juntas directivas, que me parecía que era importante y que es necesario que este país, en materia de su regulación financiera, lo tenga.
Me parece además que deben mejorarse y fortalecerse los aspectos de operatividad de las juntas directivas. Lamentablemente el reglamento de gobierno corporativo que se publicó, se aprobó hace casi un año, que entró en vigencia hace como 6 meses, más o menos como 4 meses, y en algunas cosas, pues, por aspectos legales no puede ser aplicado a ciertos actores del sistema financiero, y eso es una lástima, ¿verdad? Porque las leyes, ¿verdad? Recuerden que los reglamentos que se emiten no pueden pasar por encima de las leyes son leyes que están hechas de hace mucho tiempo y que merecen un ajuste, ¿verdad? Yo pienso que fortaleciendo los marcos legales, fortaleciendo los marcos operativos y también, ¿verdad? Fortaleciendo cómo se pide la rendición de cuentas del funcionamiento de estas entidades públicas, efectivamente se va a mejorar notablemente Por lo eso, que puede pero operar. ¿usted facilitó esa información? Sí, claro, cuando estuvimos en la comparecencia hablamos y en De muchas las ocasiones. advertencias que ustedes hicieron en distintos. Así es, no, digamos, puntualizado para cada crédito, no porque no podíamos, ¿verdad? Por más que estuviéramos en la comparecencia, pero sí en la generalidad del caso fuimos lo suficientemente amplios, ¿verdad? En la generalidad. En lo Sí. específico, la SUGEF no podría dar esa información. En lo específico para cada operación de crédito no, pero Digamos, lo de hemos las operaciones conversado. de crédito cuestionadas. Sí, lo que pasa es que generalmente, ¿verdad? Cuando lo ideal es cortar por lo sano, ¿verdad? Si vemos que hay procesos inadecuados en el proceso, vamos a ver, de seguimiento de un crédito, la recomendación va a generar no para el crédito cuestionado, sino para toda la cartera de crédito, ¿verdad? Porque no tiene que haber una diferencia entre X o Y crédito, sino que toda la política de los bancos debe ser adecuada en ese tema. Si hay debilidades en el gobierno corporativo, son debilidades para toda la cartera de crédito, no solamente para un crédito específico. Entonces, esas recomendaciones van en esa línea. Pero en este caso, don Javier Cascante, las debilidades se encontraron en los créditos cuestionados y no tanto en los otros, que es lo que reclama la ciudadanía. A mí sí se me exige, pero a estos no se les exige, ¿verdad? Bueno, nosotros de eso no me puedo referir también por temas de confidencialidad, pero sí le puedo decir que yo prefiero hacer recomendaciones no sobre una operación puntual, sino sobre la operación general, porque también, ¿verdad? La morosidad y los atrasos y los problemas con créditos son del diario vivir. O sea, eso lo podemos ver en la información financiera de los bancos. Hay créditos que están a 90, 180, 270. Que hay situaciones puntuales en algunas operaciones, bueno, eso las otras instancias tienen que revisarlo de carácter, que se preocupan por ver temas de carácter delictivo. Sobre los préstamos cuestionados, sí hubo advertencias a posteriori. Sí, claro. ¿En qué sentido son esas advertencias? En general. En la general, en la misma que le comentaba. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué dice una advertencia de esas cuando ustedes ven que hay algo irregular? Por ejemplo, recomendaciones de procedimientos administrativos cuando hay responsables que debieron haber cumplido con su labor y no la hicieron. Es una responsabilidad que se le emite a la Junta Directiva. Por ejemplo, ajustes en sus políticas de crédito, ¿verdad? Porque puede ser que algunas situaciones ocurrieron y las políticas de crédito del banco no las contenían. Recomendaciones en temas de carácter contable, por ejemplo, también. O sea, es muy diverso, ¿verdad? Digamos, dependiendo de lo que se encuentre, así van, digamos, las observaciones de la SUGEF. Y en todos opera la solicitud de planes correctivos que los bancos mandan y dicen, bueno, yo voy a hacer estas cosas, voy a hacerlos en tal momento, las voy a corregir de esta manera. Y muchas veces las recomendaciones se piden que vengan aprobadas por la Junta Directiva en periodos cortos. Cuando son procedimientos administrativos, ¿hacia quién van esos procedimientos? Se pide no necesariamente, a los directores. No necesariamente se le pide puntualmente a una persona, porque de repente el alcance de la supervisión no llegó para tanto, pero sí se pide, digamos, mira, aquí falló tal proceso y le corresponde a quien, en este caso a la Junta Directiva, saber quién es el proceso y hacer una investigación, porque no se puede prejuzgar, digamos, en algunas situaciones de este tipo, sino que haga la investigación e informe, ¿verdad?, a la superintendencia qué fue lo que se hizo. Como para que una persona entendiera por qué la SUGEF no entró antes, usted dice entra posterior, ¿usted podría ejemplificar, digamos, cuándo es que la SUGEF tiene esas alertas? Porque ustedes están fiscalizando. ¿Cuándo usted tiene esas alertas y entran a posteriori, por ejemplo? Nosotros tenemos un programa. ¿La alerta solo se da con la morosidad o la alerta se da con el otorgamiento? Nosotros tenemos un programa de visitas a las entidades financieras. Son 52 entidades financieras. Esos programas de revisiones de cartera de crédito, para ser muy claro,
que es uno de los temas que vemos, porque vemos otros temas Se revisan. como el manejo de Los inversiones, préstamos. se van y se revisan, se hacen muestreos de carteras de crédito. Pero también en algunas ocasiones, cuando estamos revisando, ¿verdad?, en la cotidianidad a los bancos, observamos que pueden haber situaciones que ameritan profundizar sobre ciertas operaciones crediticias. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, cuando vemos atrasos en los pagos, Mora. cuando vemos, digamos, que existen, digamos, expedientes que no encontramos o documentos de expedientes que no encontramos, cuando observamos que hay ciertas digamos, actividades inusuales, digamos, en la operación bancaria en materia crediticia, por ejemplo, que un banco es especializado en otorgar créditos para vivienda y de un pronto a otro empezó a prestar créditos para automóviles. Entonces, esas son alertas que el supervisor revisa. Y obviamente, ¿verdad?, en el caso de los bancos más grandes, revisamos, digamos, cuando las operaciones más grandes en ese sentido, ¿verdad?, operaciones que pueden ser y de impacto en la parte patrimonial del banco, son las que en alguna medida tienen carácter, ¿cómo se llama?, prioritario. Entonces, hay bancos que una operación de 20 millones de dólares, aunque es mucho dinero, y quisiera que no se malinterprete, de repente no son las operaciones más grandes, hay otras operaciones mucho más grandes que pueden ser impactantes para el balance de un banco, ¿verdad? Y entonces, no podemos ver, y desearíamos, lo digo de todo corazón, poder ver las 5.800.000 operaciones de crédito que hay en el sistema financiero, pero eso no es ni técnicamente ni humanamente posible y nadie lo hace en el mundo. Pero ponen ¿verdad? ojo cuando son las operaciones de 20 millones, 30 millones, 50 millones. Dependiendo del banco. Para un banco, digamos, una operación de 20 millones de dólares pueden ser las operaciones más grandes de todo su balance. Pero para otros Sí, el bancos... Bancrédito, pero el Banco Nacional tal vez no. Pero para el Banco Nacional no, y para el Banco de Costa Rica tal vez no, ¿verdad? En la prioridad, no es que no se recibe información. Ya cuando las operaciones empiezan a tener deterioro, o el banco empieza a tener deterioro, ahí la atención se intensifica, se supervisa de una manera mucho más cercana y se profundiza a ver qué es lo que puede estar pasando, porque puede ser que sea una cuestión no de una operación, sino de una línea de negocios, sino sea un conjunto de operaciones. Y a veces esos estudios que implican reconstruir un expediente, revisar los procedimientos, revisar si efectivamente los cumplieron, ver si los desembolsos efectivamente cumplieron con el plan de inversión que el deudor había planteado en su operación de crédito. Eso lleva su tiempo, no es tan fácil, no es tan sencillo como reconstruirlo de la noche a la mañana. ¿Por qué, por ejemplo, con el tema de Bancrédito, si ustedes hacen todas estas advertencias y demás, por qué no se hicieron las medidas correctivas? ¿Por qué pues al final el banco tiene que cerrar todas sus operaciones a la banca? Qué dicha que haces esa pregunta, porque en Bancrédito tenemos casi 2 años de haber hecho las primeras recomendaciones. Nosotros las hicimos desde hace mucho tiempo. Y de ahí, y nosotros no somos los dueños del banco, ¿verdad? Al final de cuentas, el accionista tomó una serie de decisiones en donde el banco ha salido de la labor de intermediación financiera, le ha honrado todos los pasivos a todos los deudores, no ha habido nadie que no haya recibido sus haberes en el banco, y creo que el banco sigue un proceso ordenado de salida, en donde la SUEF ha tenido una labor muy, muy intensa de acompañamiento y de seguimiento y de exigencia para que esto funcione bien en beneficio, no del banco, sino en beneficio de quienes pusieron dinero ahí, ¿verdad? Que las decisiones no se tomaran por parte de quien tenía que tomarlas. En su momento esas son decisiones de ellos, de accionistas. Estuvieron tratando de ver efectivamente qué alternativas habían para el banco y se dieron cuenta que hace unos meses tomaron una decisión de decir, miren, nosotros salimos de la intermediación financiera, tienen planteado un proyecto de ley para transformar el banco. Pero después de 2 años, don Javier. Efectivamente, sí, porque a veces las cosas no son tan fáciles, pero nosotros las advertencias hicimos desde hace bastante tiempo. ¿No pudo ser salvable, por ejemplo, Bancrédito, que no saliera la intermediación financiera con estas medidas correctivas que ustedes les pidieron? Nosotros señalamos las debilidades que había en el banco. Las decisiones de cuál es la estrategia debería seguir el banco las toma el dueño. En este caso, quien ejerce el poder del accionista es el Consejo de Gobierno, ¿verdad? Y cuando se analizan cosas y se ve que no hay viabilidad en esos negocios, lo más sano más bien es salirse, ¿verdad? No quedarse, ¿verdad? Y yo creo que el accionista valoró que probablemente esa era la mejor salida que tenía, dado los riesgos que podían haberse expuesto el banco. Mantener el banco abierto. Por supuesto.
Pero ustedes recomendaron cerrarlo. No, yo no recomendé cerrarlo. Lo Recomendó. que le dije, mire, tenemos estos problemas y estos riesgos que ponen en peligro a los depositantes y a los ahorrantes de ese banco. Y usted, accionista, dueño, tiene que tomar decisiones. Y esas fueron las decisiones que tomaron quienes ejercen ese rol en el caso de los bancos del Estado, entiéndase el Consejo de Gobierno. Y en el caso de... Pero lo importante, disculpe, lo importante es que, contrario a otros procesos dolorosos, ¿verdad? E incluso hasta de intervención, en donde lamentablemente no se recuperan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los recursos de los depositantes y los ahorrantes. Este proceso de Bancrédito ha sido muy tranquilo, muy transparente, ¿verdad? Alguien podrá tener su cuestionamiento si debía cerrarse o dejarse abierto, pero ningún depositante, ningún ahorrante ha tenido ningún problema con sus depósitos y sus ahorros ahí. Cuando ustedes actúan posteriormente, la gente se preguntará por qué la SUGEF no es más dura, más severa. Es decir, si hay una morosidad y se sigue recayendo en ella, o si hay, usted lo decía, hace 2 años advertimos en el Bancrédito los problemas y los riesgos que habían. Es decir, ¿por qué la SUGEF no es más beligerante en el accionar? Bueno, primero, creo que sí somos muy duros. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, estas decisiones no son públicas, ¿verdad? Eso se mantiene dentro de la confidencialidad que establece la ley. Segundo, cuando las cosas se reiteran, las solicitudes a las autoridades de los bancos son más fuertes. Y en tercer lugar, yo creo que también, y ahí sí comparto su comentario, doña Laura, probablemente es necesario fortalecer los marcos de sanción de la superintendencia, que también son muy añejos, ¿verdad? En las leyes. Uno desearía de repente tener ¿verdad? Una pistola mejor cargada. El mazo del juez. Exactamente, ¿verdad? Pero digo, estamos supeditados a lo que la ley nos establece. Y yo creo que ahora que mencionaba usted oportunidades de mejora, de reformas y todo eso, me parece que ahí los marcos de sanción sí deben fortalecerse también. ¿Usted qué piensa sobre el tema del secreto bancario? ¿Comparte una visión, se extiende demasiado esa cobija? ¿Debe ser más laxa la visión del secreto bancario? Cuando hay operaciones en riesgo. Cuando, digamos, hay actitudes, hay aspectos que no rocen con la legalidad y que no vayan a distorsionar, más bien y descarrilar procesos judiciales posteriores, yo sí creo que debería haber una posibilidad de que haya mayor, digamos, divulgación de información, ¿verdad? ¿Usted quiere que la SUGEF también pueda divulgar más información? Me parece que los mercados financieros, en alguna medida, entre más información exista, mejores decisiones se toman. Pero hay que tener cuidado, pero ¿verdad? Hay que cambiar la legislación. Así es, pero hay que tener cuidado también de cómo se interpreta la información, porque, digamos, hay gente que nosotros hablamos de riesgos todos los días en la oficina, pero el contexto en el que hablamos riesgos, eso lo hablamos públicamente todos los días y probablemente la gente se puede alarmar y podemos provocar una corrida bancaria en una situación en la que no hay un riesgo, ¿verdad?, evidentemente fuerte en un banco. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Yo puedo decir, mira, ese crédito se puso terriblemente mal, la actitud del banco fue pésima, y de repente alguien se asusta o la gente se asusta, se genera un rumor y sacan la plata del banco cuando el impacto de repente en el balance del banco era mínimo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, y esos mecanismos de divulgación de información creo que deben acompañarse de procesos de educación financiera para que la gente entienda, mire, efectivamente pueden haber créditos atrasados, sí, ¿verdad? Que las cosas en un banco pueden estar mal, sí, pero no se justifica. Entonces, para que la gente actúe de una manera inteligente. Entonces, la preocupación en toda la historia de la regulación financiera en el mundo, de por qué las cosas existen cierta confidencialidad o por qué no son tan públicas, es la preocupación de que el ser humano común y corriente de repente puede malinterpretar la información y puede provocar una crisis que más bien juega en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, estos procesos hay que hacerlo de una manera con muchísimo cuidado. Me parece que lo que tenemos nosotros es muy rígido, ¿verdad? Y que probablemente vale la pena estudiarlo. Solo para finalizar, ¿hace cuánto hicieron ustedes advertencias sobre el SINOSEM, la SUGEF? Y nosotros entregamos un informe hace algunos meses al Banco de Costa Rica, después de un proceso largo de revisión. Deben haber sido hace unos
5 o 6 meses más o menos, que entregamos un informe al Banco de Costa Rica sobre eso. ¿Y la Ya. primera advertencia fue hace cuánto? Lo que pasa es que en esto, como le digo, como es una labor cotidiana, ¿verdad? Entonces, primero hay que construir todo el proceso que se hizo, fue un proceso largo, ¿sí? Entonces, Pero por lo menos hace 5 o 6 meses más, lo entregaron. por supuesto, sí, sí. A la Junta, dicho sea de paso, apelaron el informe. Está en un proceso de apelación que tenemos que resolver, ¿verdad? ¿Quién lo apeló? El Banco de Costa Banco de Rica Costa lo apeló, Rica. ¿verdad? Y lo estamos revisando, nos mandaron como 500 folios de apelación. Entonces, ahí está nuestra gente revisándolo y esperamos pronto resolver la apelación, que además tiene un recurso en alzada que deberá resolver el CONACYF también. Esas son las cosas que de repente cuando alguien dice la oportunidad, ¿verdad? Uno dice, bueno, hay todo un debido proceso que no es solo las leyes financieras, sino también lo que llaman algunos debido proceso, ¿verdad? Muchísimas gracias, Javier Cascante, superintendente de entidades financieras, por acompañarnos esta mañana. Nosotros ya venimos con más temas aquí en Costa Rica Noticias Revista, La revista. y con más información. Quédese con nosotros.